Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Justicia. Adelante, señor Vítolo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Diputados por la invitación a exponer esta sesión informativa en el plenario de comisiones para incorporar mis reflexiones sobre el proyecto de ley presentado a ustedes por el Poder Ejecutivo desde la visión del derecho constitucional. Dado lo necesariamente limitado del tiempo de exposición, solo expondré sobre la cuestión de la emergencia y la delegación de facultades, sin desconocer que el proyecto tiene múltiples aristas para considerar, muchas de las cuales constituyen ejercicio propio por el Congreso de su potestad legislativa y no mera delegación de funciones. Anticipo que voy a discrepar con lo expuesto hace minutos por la profesora Racland y por el expositor que me precediera. Contrariamente a lo que han dicho varios expositores y algunos miembros de esta Cámara, no es la primera vez que este Congreso, desde el retorno a la democracia, se ve enfrentado a pedidos de delegación amplia de facultades. En 1989, hace 35 años, se debatieron las leyes de reforma del Estado y emergencia económica. A pesar de que el gobierno del presidente Menem no tenía entonces mayorías en las cámaras, los proyectos fueron aprobados por unanimidad. El senador Berongaray, de la Unión Cívica Radical, destacó el compromiso asumido de facilitar al gobierno la sanción de todas las leyes que necesitara, aun con discrepancias en aspectos puntuales. Argumento reforzado entonces por el senador de la Rúa, quien señaló, y cito, «Estoy convencido de que cuando se haga la reforma del Estado, si se la hace bien, será la revolución del siglo. Una revolución pacífica mediante una transformación que el país necesita con urgencia, sin perjuicio de las discrepancias que podamos tener en algunos aspectos parciales de este proyecto de ley. Estamos de acuerdo con los objetivos fundamentales de este cambio, de esta transformación que aparece como necesaria e impostergable. La sanción de la ley es necesaria. También se encuentra comprometida la función del Parlamento, que deberá ejercer un control que asegure la máxima transparencia en los actos que se realicen para lograr esa necesaria transformación». Fin de la cita. Esas leyes establecían, frente a la emergencia que vivía entonces el país, fuertes delegaciones de potestades legislativas en el Poder Ejecutivo, y el Congreso las concedió. Tras la reforma constitucional, que reglamentó de un modo más acabado el Instituto de la Delegación Legislativa y en el marco de la crisis del año 2001, este Congreso sancionó la Ley 25.561 de emergencia económica, habilitando una vez más amplísimas delegaciones al Poder Ejecutivo con el fin, en palabras del diputado, esta vez del Partido Justicialista, Matzkin, de, y cito, legislar y de otorgar instrumentos idóneos y un marco jurídico adecuado para poder cambiar, variar, modificar y torcer el rumbo de nuestro país. El rumbo que debemos torcer es el que nos lleve ineludiblemente al caos, y de esto estamos hablando. Fin de la cita. Más allá de cuestionamientos puntuales a algunas cláusulas del proyecto, este también fue aprobado con amplias mayorías. Es que, como sostuvo entonces el diputado Alchurrón, quien esta vez se abstuvo, reconocemos al partido gobernante, que ha recibido recientemente el mandato de dirigir al país, la posibilidad de emplear herramientas que considera fundamentales para sobrellevar el tiempo que viene en materia de conducción de la Argentina. Esta ley, con ampliaciones y sucesivas prórrogas, se mantuvo vigente durante más de 15 años, hasta el 31 de diciembre de 2017, pasando por diversos gobiernos. A solo 10 días de asumido el gobierno, y cuando aún la pandemia no se había manifestado, este Congreso declaró, a pedido del entonces presidente Alberto Fernández, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y este Congreso la concedió. Gracias. Habilitado también amplísimas delegaciones al Poder Ejecutivo. Esta ley, la 27.541, estuvo vigente hasta el pasado 31 de diciembre, con la particularidad, o sea, todo el mandato presidencial, con la particularidad de que las sucesivas prórrogas del régimen fueron prórrogas autoconcedidas, todas que fueron dispuestas por decreto de necesidad de urgencia, sin que este Congreso se pronunciara en ningún momento sobre su invalidez. Entonces, parecería que no resulta ajustado a la práctica parlamentaria usual, ni tampoco a la realidad, formular cuestionamientos como los que se han escuchado acerca de que el proyecto de ley procura avasallar competencias del Congreso. Es tal vez la crisis actual menos seria que aquella que este mismo Congreso reconoció reiteradamente durante los últimos 40 años de la restauración de la democracia,
habilitando amplias delegaciones? ¿En qué se afectan las competencias del Congreso en el proyecto de ley? La delegación legislativa es un instituto constitucional y nada impide a este Congreso ejercer sus facultades constitucionales. De hecho, en este momento se están escuchando las posturas sectoriales en cada ámbito, tanto a favor como en contra de las propuestas formuladas por el Poder Ejecutivo. El debate es amplio. Es importante recordar que el artículo 76 de la Constitución confiere a ustedes la llave para el control, toda vez que son ustedes quienes fijan las bases de delegación y, conforme a la ley 26.122, dictada también por ustedes, se fija la intervención del Congreso en el control del ejercicio de las facultades delegadas. Por eso, creo que es importante que este Congreso actúe en línea con la práctica parlamentaria estos últimos 40 años y apruebe en general el proyecto de ley, dándole al actual gobierno las herramientas necesarias para llevar adelante su plan, para el cual fue votado por la mayoría del pueblo, sin perjuicio de que se pueda discrepar, como ya dije, en aspectos puntuales, que pueden ser objeto de la discusión en particular. La emergencia actual y su gravedad evidente, y tal como señaló la Corte Suprema de Justicia hace casi 100 años, da ocasión al ejercicio del poder, obviamente dentro de los límites constitucionales. En modo alguno, aprobar el proyecto afecta a las competencias de este cuerpo ni evita el control de la actividad ejecutiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Alfredo Vítolo, presidente de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, y de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Justicia. Seguidamente.